En estas décadas, el fútbol no era un sistema, un esquema, un espacio seguro. Era ruido, polvo, césped destrozado y estadios que temblaban como máquinas al límite. Los partidos cambiaban en cuestión de segundos. Las carreras explotaban y se quemaban en el mismo instante. El talento no era una promesa de salvación, sino a menudo el detonante del caos, la expectativa y la presión que nadie podía controlar. Algunos jugadores estaban tan adelantados a su tiempo que el propio juego no podía soportarlos. Estos son 7 hombres con una habilidad sobrehumana y una sombra que nunca los abandonó. Y ahora empezamos con el primer nombre. Top 1. Garrincha. A finales de los años 50 y principios de los 60, un solo toque de balón de Garrincha bastaba para desordenar un estadio. Para Brasil, decidió partidos en el escenario más grande. Marcó en Copas del Mundo, destrozó defensas y transformó encuentros aparentemente estancados en caóticos asaltos ofensivos. Sus estadísticas no explican por qué los oponentes fallaban o por qué líneas defensivas enteras se congelaban por segundos. Garrincha rompió la lógica de su tiempo porque su propio cuerpo era una contradicción. Piernas deformadas y arqueadas hacia afuera creaban cambios de dirección y ángulos de aceleración que incluso los análisis de seguimiento actuales clasificarían como atípicos. No se movía más rápido que los demás. Se movía de forma más impredecible, en curvas que ningún defensor podía leer. Años después del pitido final, Garrincha no está presente como un mito ruidoso, sino como una aparición silenciosa. Grabaciones de archivo en blanco y negro, museos, lugares conmemorativos, su nombre firmemente arraigado en la memoria colectiva del fútbol mundial. Garrincha sigue siendo la prueba de que el talento excepcional es a veces tan extremo que el propio juego se rompe. Top 2. George Best. A mediados de los años 60, George Best no era un extremo en el sentido clásico, sino un factor de perturbación permanente para cualquier orden defensivo. En el Manchester United decidía noches de Copa de Europa, aportaba títulos con goles salidos de regates y obligaba a las defensas a cambiar toda su estructura solo por su posicionamiento. Los números solo captan su efecto de forma incompleta, porque la presencia de Best comenzaba antes de que tocara el balón. La ruptura con la lógica de su tiempo residía en su control a máxima velocidad, cambios de dirección sin pérdida de ritmo, manejo del balón en plena aceleración y un equilibrio que no colapsaba ni siquiera al contacto. Los análisis modernos hablarían de una estabilidad corporal excepcional y una percepción espacial anticipatoria. Best aparecía donde los defensores llegaban un paso después. Hoy, su imagen no vive en libros de táctica, sino en grabaciones icónicas, en exposiciones y en los rituales de Old Trafford, donde su nombre se mantiene como recuerdo de una fase corta y brillante de libertad absoluta. George Best representa un talento que no aceptó límites, y por eso tampoco conoció mecanismos de protección. Top 3. Matías Sindelar. En una época en la que el fútbol estaba marcado por la robustez y la confrontación directa, Matías Sindelar jugaba otro juego. Como pieza central del Wunderteam austriaco, dirigía partidos con toques de balón apenas audibles, pero que desplazaban líneas defensivas enteras. Goles y asistencias solo marcan la superficie de su influencia, pues Sindelar controlaba el ritmo sin acelerarlo visiblemente. Su ruptura con la lógica de su tiempo radicaba en la forma en que disolvía la presión. Giros corporales tempranos, contactos mínimos con el balón y movimientos que eludían el duelo antes de que se produjera. Los análisis retrospectivos describen esto como una toma de decisiones anticipada. Sindelar ya se había marchado mientras el oponente aún reaccionaba. Hoy no existe como parte del fútbol moderno, sino como una figura silenciosa de la memoria. Monumentos, imágenes de archivo, espacios museísticos donde su elegancia fue conservada. Matías Sindelar sigue siendo el símbolo de un jugador que dio al fútbol una ligereza que su tiempo no pudo soportar. Top 4. Marco van Basten. A finales de los años 80,
Marco Van Basten era la medida de la perfección en el área. Con el AC Milan dominó Europa, ganó títulos, estableció récords de goles y decidió partidos con remates que venían de ángulos donde los goles no deberían haber existido. Sus tantos no eran casualidades, sino ejecuciones precisas bajo máxima presión. Lo que llevó a Van Basten más allá de la lógica de su tiempo fue la combinación de timing y control corporal. Un delantero que sincronizaba saltos, giros y ángulos de tiro de tal manera que incluso los análisis de movimiento modernos describirían sus acciones como casi impecables. No necesitaba un segundo contacto, ninguna corrección. El primer impulso era certero. Pero mientras los estadios rugían, el precio empezó a hacerse visible. Hoy, Van Basten no existe en el banquillo de los grandes partidos, sino como un recuerdo reverente, honores, imágenes de archivo, apariciones tranquilas fuera del campo. Su nombre siempre ligado al pensamiento de una carrera que terminó demasiado pronto. Marco Van Basten sigue siendo la imagen de un delantero que descifró el gol por completo y cuyo cuerpo no pudo soportar el código hasta el final. Top 5. Ronaldo Nazario. A mediados de los años 90, Ronaldo Nazario cambió el significado de la palabra delantero. Los goles ya no llegaban tras largos ataques, sino tras explosiones. 2 pasos, un cambio de dirección, un remate, antes de que la defensa entendiera que el partido ya estaba decidido. En el PSV, Barcelona y más tarde en el Inter, desmanteló defensas con una eficiencia que hizo que los números crecieran a velocidad récord. La ruptura con la lógica de su tiempo residía en la combinación de masa y aceleración. Un físico que prometía fuerza, unido a valores de arranque que incluso los datos de sprint actuales marcarían como excepción. Sus movimientos parecían un error de programa. Los defensores elegían trayectorias de carrera correctas y aún así estaban mal posicionados. Cuando el ruido se acalló, quedó otra imagen: Ronaldo, cuya carrera tuvo que empezar de nuevo una y otra vez, cuyas apariciones hoy perviven en documentales, tribunas de honor y momentos silenciosos de recuerdo. Aparece en grandes torneos como símbolo de una culminación perdida, no como entrenador o táctico. Ronaldo Nazario es la prueba de que incluso el cuerpo de delantero más perfecto puede romperse por su propia intensidad. Top 6. Alfredo Di Stéfano. En los años 50, Alfredo Di Stéfano no era un jugador de una posición, sino un estado de excepción permanente. Para el Real Madrid, marcó goles en finales, decidió series, aportó títulos casi en solitario y marcó una era en la que Europa aprendió lo que significa la dominación total. Sus números no solo estaban en el marcador, se distribuían por todo el campo. La ruptura con la lógica de su tiempo residía en su versatilidad. Di Stéfano aparecía por todas partes, remataba, recuperaba balones, dirigía el juego desde zonas que formalmente no existían. Los análisis modernos lo describirían como el prototipo del jugador todoterreno, un jugador que creaba espacios antes de que otros los percibieran. Hoy, Di Stéfano no es parte del fútbol cotidiano, sino una presencia de mármol y recuerdo. Su nombre en el estadio, estatuas, homenajes, un legado que se transmite a través de generaciones. Alfredo Di Stéfano sigue siendo la figura que demostró que el control total en el campo es posible, pero solo a un precio que casi ningún cuerpo puede soportar de forma duradera. Top 7. Diego Maradona. A principios de los años 80, el fútbol alcanzó un punto en el que un solo jugador podía distorsionar todo un partido, y Diego Maradona fue ese punto. En Nápoles y en el escenario mundial, lideró equipos que sin él no habrían existido. Ganó títulos contra toda probabilidad estadística y transformó la posesión del balón en poder. Sus números hablan de goles y asistencias, pero no explican por qué cadenas defensivas enteras retrocedían instintivamente tan pronto como él se giraba. Maradona rompió la lógica de su tiempo a través de un control del balón con máxima densidad. Centro de gravedad bajo, tiempo de contacto mínimo, cambios de dirección explosivos que, incluso en los modelos de movimiento modernos,
se consideran extremadamente ineficientes y al mismo tiempo imparables. No jugaba en espacios, los creaba. Hoy, Maradona es omnipresente y a la vez lejano. Murales en Nápoles, estadios llenos de velas, cánticos que no cesan, su imagen congelada en un momento de control absoluto. Diego Maradona sigue siendo la encarnación de un talento que fue más grande que cualquier estructura, y por eso nunca pudo ser domesticado. Esta generación no jugó contra sistemas, jugó contra límites, contra cuerpos que no aguantaban, contra tiempos que aún no estaban preparados. Estos 7 nombres recuerdan que el talento por sí solo no es una garantía, sino a veces una carga. Si no solo quieres ver, sino sentir estas historias, quédate, suscríbete al canal y vuelve atrás a esas épocas en las que el fútbol era peligroso, crudo e incontrolable.